Hola amigos de Iglesia Libre. Seguimos aquí con el pastor Nicolás García de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura. Querido pastor, en su conocimiento, ¿de dónde surge el catolicismo? El catolicismo surge en el siglo V, ¿no? Aunque ya en el siglo IV el emperador romano intenta fusionar el poder político con el poder religioso. La mayor parte del movimiento cristiano se niega, pero en el siglo V, a base de presiones y demás, pues se instituye lo que es el papado, ¿no? La institución papal, y a partir de ahí se da origen a lo que la Iglesia de Roma llama el magisterio de la Iglesia, ¿no? Es decir, ellos interpretan que son los únicos autorizados para interpretar lo que dice la Biblia, cuando en realidad la Biblia es la única autorizada para decir qué es lo que la Iglesia debe decir. Por tanto, es un desvío de la verdad. La Iglesia Católica es una secta muy grande, pero es una secta, porque mezcla la verdad con parte de mentira, con parte que no son verdad. Por tanto, eso es el catolicismo romano. Aunque le pese a mucha gente, esta es la realidad, ¿no? Cuando nosotros analizamos las doctrinas católico-romanas a la luz de las Sagradas Escrituras, vemos que contienen multitud de errores, ¿no? Ya desde entrada, desde el fundamento de la institución papal, que no tiene fundamento bíblico, ¿no? Ni Pedro fue jamás papa, ni ninguno de los demás apóstoles lo reconocieron como tal, ¿no? Entonces, lo único que hacen es tomar algunos textos fuera de contexto como pretexto para imponer su voluntad, ¿no? Eso es, la Iglesia Católica es eso, es una gran secta que en el siglo V se separa de la verdad. Nosotros, mucha gente que nos podemos dar cuenta de las diferencias que hay entre una Biblia, una Reina Valera 1960 o una Biblia católica, sobre todo porque incluye libros que la Reina Valera no contiene. ¿Por qué están incluidos estos libros y de dónde surgen? Bueno, en realidad estos libros llamados deuterocanónicos, fuera del canon, o apócrifos, es decir, que carecen de la inspiración divina, los incluye la Iglesia Católica a sabienda que no son inspirados, porque ellos dicen que sirven un poco para estudiar el contexto histórico, ¿no? No es verdad. La verdad es que la mayor parte de las falsas doctrinas que la Iglesia Católica enseña están basadas en esos libros apócrifos, en esos libros deuterocanónicos. Por ejemplo, se dice que dando limosna tú puedes ganarte el cielo, ¿no? Eso sale de los libros apócrifos, no sale de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice claramente que no es por obra, para que nadie se gloríe, ¿no? La salvación es por medio de la fe en la obra de Cristo, no en nuestras obras, ¿no? Por tanto, ellos incluyen esos libros porque les convienen, porque le da pie o le da fundamento a lo que ellos creen que no es la verdad que está escrita en las Sagradas Escrituras, ¿no? La gran diferencia entre la Reina Valera y las Biblias católicas es justamente el mezclar la palabra de Dios con palabras humanas, ¿no? Te pongo un caso, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tomamos un libro inspirado por Dios, dice, los profetas que hablaban en nombre de Dios, dicen, así dice el Señor, ¿no? O como está escrito. Tú tomas un libro apócrifo, Paralipómenos, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, etcétera, y dice, bueno, yo escribí lo que bien me pareció. Si en algo me he equivocado, que Dios me lo perdone. Pues es evidente que eso no tiene el sello de la inspiración de Dios, ¿no? Por tanto, no debería estar mezclado con la palabra de Dios porque es palabra de hombre, ¿no? Pastor, en muchas ocasiones yo me he dado cuenta que a pesar de que mucha gente profesa la fe católica, también ellos creen en Jesús. En muchas ocasiones yo los he podido identificar como hermanos en Cristo, ya que se preparan y leen las Escrituras. Si bien pueden llegar a tener ciertas doctrinas que la fe católica les da, ellos están preparados en Cristo y saben la verdad. ¿Cómo podría uno decirles a estas personas que
que realmente tienen o no una salvación, cuando ellos saben que no es por obras, que es creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que es arrepintiéndose de sus pecados. Ellos lo saben y lo hacen y lo llevan a cabo. Sin embargo, ellos quieren permanecer en la fe católica. Bueno, en realidad, la palabra de Dios nos dice que los cristianos, cuando creemos, recibimos el Espíritu Santo. Juan 7, del 37 al 39, lo dice claramente, ¿no? 1 Corintios 3:16, 6:19, dice que somos templos del Espíritu de Dios, ¿no? Una de las tareas que el Espíritu Santo realiza en la vida del cristiano es la de guiarnos a toda la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Pablo dice en Romanos 8:14 que estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Yo tengo que disentir, yo tengo que decir que puede haber gente sincera dentro del catolicismo, pero hay que reconocer que están sinceramente equivocados. Es decir, si son católicos romanos, si dependen del papado, si dependen de Roma, están en el error, no conocen la verdad. Y si son sinceros, tarde o temprano el Espíritu Santo los sacará de ahí, porque el Espíritu Santo no te deja en el error. Por tanto, es importante entender que la Iglesia Católica es una secta, como lo es los Testigos de Jehová, o como lo son los mormones, o como lo son cualquier otro grupo religioso. Es una secta que tiene partes de verdad, pero tiene muchas partes de mentira. Y todos somos llamados a seguir la verdad. Pablo dice en Efesios 4:15, seguid la verdad en amor, seguir la verdad. No podemos seguir en el error. Si yo conozco la verdad, no puedo estar en el error, no puedo permanecer en el error, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Por eso, en 2 Corintios capítulo 6, versos del 14 al 18, se nos dice, salid de ahí, pueblo mío. A pesar de las múltiples errores que ha cometido la Iglesia Católica, dijéramos la Inquisición, muchas persecuciones que hubo, han muerto muchos cristianos creyentes en Jesucristo por mano de la Iglesia Católica. Tenemos el caso de los Borgia, por ejemplo, que hicieron un mugrero, ¿no?, de su fe. Tristemente, ¿por qué la gente sigue apegada a esas que más que religión es una tradición? ¿Por qué la gente sigue apegada? Bueno, la palabra de Dios en Marcos capítulo 7 nos relata el encuentro de Cristo con los sacerdotes de su tiempo. Y Jesús les echa en cara realmente que ellos con sus tradiciones estén invalidando los mandamientos de Dios. Y les llama hipócritas y sepulcros blanqueados y cosas peores. Es decir, ¿por qué la gente sigue las tradiciones? Pues porque no se preocupa de investigar qué parte de sus tradiciones son verdad y qué parte no lo son. Cuando nosotros nacemos en una familia, sea la que sea, nosotros venimos ya con una mochila atrás de educacional, de tradiciones, de costumbres, bueno, esa mochila tenemos que abrirla. Cuando somos adultos tenemos que abrir esa mochila y ver qué parte de lo que contiene es correcto y qué no. Por ejemplo, a nosotros nos dijeron de pequeñito que los niños venían de París. Ahora ya nosotros sabemos que eso no es así, ¿verdad? Pues Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Yo creo que todos los cristianos somos llamados a dejar de ser niños. Somos llamados a analizar lo que creemos, por qué lo creemos y qué fundamento tiene lo que creemos. No somos llamados a permanecer simplemente en la religión que hemos nacido, ¿no? Mi mamá me decía, cariño, yo cuando yo le hablaba de las cosas del Señor y que debía tener una relación personal con Dios, ella decía, yo tengo mi relación con Dios, pero a mi manera, ¿no? Y yo le insistía, pero mamá, debes conocer la Escritura. Ella decía, a mí, yo cómo voy a cambiar a esta edad, ¿no? Lo que a mí me han enseñado desde niña. Bueno, nunca es tarde si el cambio es para bien, ¿no? Por tanto, yo invito a todas las personas que nos ven y si son católicos, no se sientan ofendidos porque le digamos que están en una secta. Es que es la verdad. O sea, lo que tienen que hacer en vez de ofenderse es investigar,
comprobar si es verdad lo que yo les estoy diciendo o no. Y si ustedes estudian la historia de la Iglesia Católica, si ustedes estudian las Sagradas Escrituras, verán que muchas cosas de las que le están enseñando en la Iglesia Católica no tienen fundamento bíblico. Así de simple. Igual que en España, en México, la fe católica entró por la fuerza. En muchas ocasiones, aquí cuando se inició la Nueva España, a los indígenas los obligaban de alguna manera a creer y a hacerle ceremonia a algo que ellos no conocían y tampoco se los podían explicar. Entonces, de alguna manera, ¿no será por ese miedo generacional que llevamos todos que la gente se niega a dejar esas tradiciones, a dejar ese sincretismo que usa la Iglesia Católica? Bueno, sinceramente pienso que es más por pereza que por miedo. Porque realmente hoy en día la Iglesia Católica no tiene el poder que tenía entonces, ¿no? Es verdad que hubo un tiempo en los que ponían un tronco de árbol y a un verdugo con el hacha en la mano y a ver, el que no quiera creer que pase por aquí, ¿no? Entonces, sí, se obligaba a creer, ¿no? En España ha habido una reacción justamente contra eso, ¿no? Cuando estábamos bajo la dictadura franquista, era obligatorio ir a misa. Yo recuerdo cuando yo era un niño que a mi padre le descontaban de la nómina, de su salario, de su trabajo, le descontaban un dinero si no iba a misa. El capataz de la bodega estaba con la lista de los trabajadores en la puerta de la iglesia, señalando a los que entraban y los que no entraban se les pagaba menos. Bueno, eso no es justo, eso no tiene nada que ver con la fe cristiana, ¿verdad? Pero se imponía a la fuerza. Y tenemos muchísimos ejemplos, como tú has dicho, de imposición de la fe. La fe no se debe imponer. La fe se puede ofrecer, se debe ofrecer, pero no se debe imponer a nada ni a nadie. Hacerlo lo que hace es cerrar justamente el corazón de la gente hacia esa fe. Actualmente en España, con la democracia, hubo un desapego total de las iglesias católicas y las iglesias se vaciaron. Hoy en día las gentes se consideran agnósticas o ateas, pero no se consideran cristianas, ¿no? Y estamos batallando con esto, ¿no? Para que la gente que estaba en un extremo y pasó a otro, traten de buscar el equilibrio investigando qué parte de verdad hay en la fe y qué parte de mentira, ¿no? Para saber qué es lo que debe creer, ¿no? Creo que es más por pereza que por miedo realmente. Pastor, en el caso de la reforma que hubo en Alemania a partir de Martín Lutero, ¿qué opinión le merecería toda esta reforma luterana? ¿Cómo la ve usted así ya en este tiempo? Bueno, hay que hacer hincapié en algo que muchas veces pasa desapercibido, ¿verdad? Al menos desde la perspectiva del mundo cristiano, ¿no? Es decir, de los que no son católicos. La reforma del siglo XVI fue una reforma de la Iglesia Católica, no fue una reforma de la fe cristiana. Creo que es un error verlo desde esa perspectiva, porque como dijimos antes, la Iglesia Católica es una secta que se despegó de la verdad en el siglo V. Por tanto, la reforma es la reforma de la Iglesia Católica. No es la reforma de la fe cristiana, que la fe cristiana está basada en las Sagradas Escrituras y siempre ha habido un remanente que ha permanecido fiel a la verdad de la palabra de Dios. Desde la perspectiva de que la reforma es una reforma del catolicismo, me parece correcto, me parece bien. Era necesario, sobre todo en el siglo XVI, cuando había tanto oscurantismo, tanta ignorancia, tanto abuso por parte del poder religioso, era necesario hacer una reforma del catolicismo que de alguna manera le llevara un poco más cerca de las Escrituras. Y es lo que intentó Lutero, lo que intentó Hus, lo que intentó Zwinglio, lo que intentó Calvino, lo que intentaron todos los reformadores. El problema es que hoy en día muchas iglesias que se consideran cristianas defienden de la reforma. Pero si defienden de la reforma, son católicas, no son cristianas. Y esto le puede afectar a alguna persona que me estén escuchando y le puede molestar y les puede sentar mal, pero es la verdad.
porque la reforma fue la reforma de la Iglesia Católica. Y si tú eres reformado, tú perteneces a la Iglesia Católica, aunque no te guste. ¿Ok? Ahora, mire, si nosotros vivimos en el siglo XXI y queremos encontrar la verdad, no podemos ir desde el siglo XXI hacia el siglo XVI y quedarnos ahí, porque ahí no está la verdad, ni así se encuentra la verdad. Para encontrar la verdad, nosotros nos tenemos que ir del siglo XXI al siglo I, a las Sagradas Escrituras, a la fuente del cristianismo, a la fuente de la verdad. Porque si yo voy del siglo XXI al primero, tengo que batallar entre tantas y tantas falsas doctrinas, tantas opiniones humanas, tengo que batallar contra tanta vorágine de libros y libros de teología y demás, que cuando llego al siglo I y me encuentro con la Biblia, ya no soy capaz de interpretarla bien. Estoy infectado por multitud de virus teológicos que son falsos. Ahora, si yo me traslado directamente al siglo I, es decir, si yo me traslado al Nuevo Testamento, a la palabra de Dios, y de ahí empiezo a estudiar hacia adelante, todo se hace mucho más fácil, todo se hace mucho más claro. Porque desde la perspectiva de la verdad, uno ve los desvíos de esa verdad y cómo poder permanecer en el tronco, en las raíces de la palabra de Dios, ¿no? Creo que esto es necesario. La reforma fue necesaria para la Iglesia Católica. Para los cristianos, lo necesario es ir a la Biblia. No al siglo XVI, sino al siglo I. Si vamos al siglo I, nos encontramos con la verdad. Entonces, ¿cuáles serían las principales diferencias de las iglesias reformadas a la Iglesia de Jesucristo que vemos en las Sagradas Escrituras? La principal es el fundamento de la fe. Por ejemplo, las iglesias reformadas están basadas en los escritos de Juan Calvino, de Lutero, y repito, eran monjes, eran curas católicos que recibieron un poco más de luz en medio de las tinieblas en las que vivían, y gloria a Dios por esa luz que ellos recibieron, pero quedaron a oscuras en multitud de temas que siguieron practicando. Por ejemplo, encontraron luz en cuanto a que el papado es una institución falsa que no tiene fundamento bíblico, y rechazaron al papa. Perfecto, ya encontraron algo de luz. Encontraron algo de luz en que el celibato de los sacerdotes, es decir, el que los sacerdotes no se puedan casar, es una doctrina falsa. Es más, 1 de Timoteo capítulo 4 dice que en los primeros 5 versículos dice que es una doctrina de demonios. Y cuando nosotros analizamos los resultados, porque dice ahí que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo endurecida la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, ¿no? Por tanto, la prohibición de casarse es una doctrina de demonios. Prueba de ello es los resultados que han dado. Multitud de niños violados en las instituciones católicas, multitud de personas sufriendo en las instituciones católicas, porque se exigía que hombres que estaban, y mujeres que estaban supuestamente sirviendo a Dios, no pudieran tener su propia familia. Esa doctrina fue una reacción a la corrupción que hubo en el siglo XI en el Vaticano. En el siglo XI el Vaticano era una casa de prostitución. Allí circulaban los niños y las niñas eran violadas y se mantenían relaciones. Aquello era una casa de prostitutas. Llega un papa y prohíbe eso. Entonces trata de imponer el celibato. Y de un mal se pasa a otro peor. Entonces no es la verdad. La verdad es la que tenemos en la palabra de Dios. 1 de Timoteo capítulo 3 dice que el que quiera servir a Dios debe ser casado, marido de una sola mujer, un hombre sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, etcétera, etcétera. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, o sea, la palabra de Dios nos dice que el que quiera servir a Dios debe ser casado.
Pero llega un papa y dice, no, como hay corrupción, quitemos la corrupción, prohibamos el matrimonio. Mire, el matrimonio no es lo malo era la corrupción. Ahora, ¿por qué pasan todas estas cosas? Bueno, pues hoy en día existen iglesias cristianas que se llaman reformadas y creen en las doctrinas de los reformadores. Hay muchas iglesias bautistas reformados, iglesia reformada, iglesia no sé qué, luterana, iglesia tal. Pero mire, son iglesias que están a media luz, como yo les llamo. Están a media luz porque tienen un poquito más luz que el resto de la iglesia católica, pero siguen estando a oscuras en muchísimas otras cosas, ¿no? Juan Calvino, con su libro Las instituciones de la religión, hizo un flaco favor a la iglesia, porque contiene multitud de errores que hace que muchas de las iglesias cristianas, supuestamente cristianas, hoy estén enseñando doctrinas falsas, como por ejemplo que Cristo no murió por todos, sino solo por los escogidos, lo cual es algo absurdo que contradice claramente el mensaje de las Sagradas Escrituras, que dice que Cristo murió por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2, ¿no? Entonces, doctrinas como esas las creen las iglesias reformadas, pero son iglesias que están en el error. Yo invito a todos los reformados a que dejen de estudiar a Calvino, a Zwinglio, a Hus, a Wesley, que dejen de estudiar a Lutero y empiecen a estudiar la Biblia. Pero no para encontrar apoyo para lo que creen, sino para saber qué deben creer. Entonces serán verdaderos cristianos. Pastor, pero entonces, ¿hay muchas iglesias o una sola iglesia de Cristo? Cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, estaba hablando de una sola iglesia. No hay muchas iglesias, hay una sola. Ahora, ¿cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo está formada por todos aquellos que de verdad aman a Dios. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y le han pedido a Dios que entre en su corazón y perseveran en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Por tanto, esa es la verdadera iglesia de Cristo. No, la verdadera iglesia de Cristo no puede ser identificada con ninguna institución humana. La verdadera iglesia de Cristo no puede ser identificada con ninguna denominación religiosa. Porque como hay un fandango en mi tierra que dice que ni están todos los que son, ni son todos los que están. Por tanto, solo Cristo sabe quiénes son miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Por ejemplo, nosotros podemos formar una iglesia local, pero no todos son verdaderos cristianos, no todos van a ser salvos, ni todos van a ser condenados. Algunos se salvarán y otros no. Entonces lo importante es que aquellos que creen en Jesús y perseveran en sus doctrinas, esos son los verdaderos cristianos, ¿no? Jesús habló de 3 características fundamentales que debe tener todo cristiano, ¿no? La primera de ellas es justamente que debe perseverar en sus enseñanzas. Hay mucha gente que se considera cristiano y no lo es porque no sigue las enseñanzas de Jesús.